presentar de manera especial un gran saludo al séptimo encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad 26 y 27 de octubre del 2018 en Argentina. Este trabajo lo he denominado Pamahuayaini. Es un tema más relacionado con el tema se puede entender como el orden o el derecho cósmico. Y trataré los temas de ley de origen, voy a hablar sobre la ley de origen, los prohijados y la república. Es un aspecto que desde la construcción que ha sido el tema del resguardo indígena Papallacta, lo he tenido en conocimiento y se ha hecho un trabajo un poco minucioso para analizar cómo se ha ido organizando la institucionalidad de este cabildo y que después pasó a ser resguardo. Solo trataré generalidades sobre los derechos e institucionalidad de los procesos de los pueblos indígenas en Colombia, un reconocimiento con efectos colaterales en especificidad del resguardo indígena Papallacta. Como lo había señalado, estamos ubicados al suroccidente de Colombia, son 31 comunidades a nivel nacional y nosotros estamos ubicados donde nace el río Magdalena y el río Caquetá, muy cerca al nacimiento del río Patía y el río Cauca, 4 de los más importantes ríos de este país. Como resguardo hacemos parte de más de 1000 comunidades indígenas que existen en este país, aproximadamente 115 pueblos originarios, de los cuales solo hasta el momento hay inscritos debidamente registrados y reconocidos por el Estado 102, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Para hablar antes de los pormenores de lo que ha sido la construcción, de la construcción del resguardo, se hace necesario aclarar un tema que es el tema de ley de origen. El tema de ley de origen se puede entender como una unidad de 4 elementos, que es el tiempo, el espacio, la memoria y el pensamiento. Podría de alguna manera decirse que la ley de origen es la creación de todo y cada pueblo a su vez hace una descripción y una traducción dependiendo su lengua de origen o también el territorio donde habita. Hay un libro escrito por Davis, Exploraciones y Descubrimientos en la Selva Amazónica, y de ese libro considero que se llama El Río, consideré importante para este momento hablar algo que él se interroga y que coloca en sus páginas y se pregunta: ¿cómo se podría traducir la Biblia cuando nada, ni los lugares, ni los nombres, ni los objetos, ni mucho menos los temas tenían sentido para ellos? ¿Qué nos quiere decir? Obviamente que hubo una colonización de estos pueblos que desconocieron a su vez todo ese arraigo cultural, ese arraigo propio, y simplemente se negó esa historia. Después de aproximadamente 526 años, nuevamente se reaviva ese conocimiento. Y ahí estamos entonces ante una construcción no solo dialectal, sino de poder de la colonia frente a unas construcciones propias o epistemológicas de los pueblos en Colombia. Podríamos decir entonces que la ley de origen se traduce de diferentes formas. Podríamos decir que habla el pueblo Guaunán, el pueblo Cofán, el Nasa, el Runa, los Misak, entre otros pueblos que hay en Colombia, y ellos a su vez hacen una traducción de lo que son los derechos propios. O sea, derecho propio del pueblo Guaunán, el derecho propio del pueblo Cofán, el derecho propio del pueblo Nasa, el derecho propio del Runa, y etcétera, etcétera, hasta continuar con más de 117 derechos propios que cobijan a cada comunidad. Al existir una diversidad de conceptos frente a la construcción de lo que son no solo el derecho propio, sino muchos derechos propios, cada derecho propio al interior de cada comunidad habla de derecho mayor. Y todo eso se afianza en un principio, o afianza un principio que es el principio de autonomía de cada pueblo, la autodeterminación de esos pueblos, y que a la vez se
o se contrapone a lo que es el derecho ordinario, que es reconocido por la Constitución Política y todos los demás códigos y normas que existen en este país. Entonces estamos de un lado el ejercicio que hacen las comunidades desde la interpretación de la ley de origen con su derecho propio, su derecho mayor, que afianza la autonomía bajo la sombrilla de la autonomía podríamos hablar que está el territorio, el gobierno propio, la autoridad, la cultura, la identidad, la memoria y otra serie de elementos culturales de cada pueblo frente a un ejercicio de derecho ordinario que se ha denominado hoy el bloque de constitucionalidad. De esa forma, el resguardo de nosotros, después de 1999, se institucionaliza como tal, bajo unas premisas de salvaguardar la vida y salvaguardar el territorio, y lleva esa lucha prácticamente hasta el 2012, que se constituye como resguardo, que es algo muy diferente a lo que es un cabildo, porque el cabildo es solo reconocimiento ante el Estado, pero el resguardo ya permite delimitar un territorio o un ámbito territorial que se reconoce también por el Estado. Y desde esta perspectiva la organización avanza como tal y en el tiempo hemos visto cómo inicialmente la institucionalización de este ejercicio es válido, pero también empieza con el tiempo a desdibujarse porque empieza a asimilarse a las mismas razones o estructuras que funciona el Estado. Y nos vemos ante retos graves que lastimosamente traen ejercicios de mal manejo administrativo o que de otra manera infieren en los líderes y se ven estos en ejercicios ya no muy bien vistos o que son el tema como de la corrupción, efecto del manejo del mal uso de las transferencias. Entonces podría denunciarse que son ya ahorita estos fenómenos que si en cierto momento fueron positivos, hoy se convierten en un ejercicio negativo. Son las transferencias aquellas que son unos dineros que el Estado asigna a los resguardos para que ellos a su vez fortalezcan el tema a nivel de identidad y cultura, pero estos a su vez los están colocando para ejercicios que tiene que hacer la administración pública como las alcaldías y desvían estos recursos para otro tipo de cosas. Entonces vemos eso como una dificultad actual, la institucionalización y la administración de los recursos financieros, además las expectativas del modelo de desarrollo imperante que es el globalizado, más no los locales desde el desarrollo local, y la política de Estado en el marco del desarrollo extractivista, por decirlo de cierta manera. La corrupción ya lo había anunciado, también la pérdida progresiva de los patrones culturales de las nuevas generaciones y a su vez empiezan a aflorar el conflicto de intereses. Obviamente nuestra comunidad no está ajena a algunos o muchos de los postulados que he hecho en este momento. Esta realidad pues es algo que en cierto momento era algo que que cuando se inició la gesta indígena en este mundo contemporáneo pues lo movían otros ideales. En ese hay alguien que escribe en Derechos de los Pueblos y los Derechos Humanos, en la revista de Estudios Políticos, que es Luis Núñez, cuando afirmaba que el derecho a preservar la identidad cultural, étnica, religiosa, lingüística del grupo no significaba que exista un derecho correlativo a constituirse como Estado-nación, institución y concepto, que en sí mismos son fuera de la tradición particular en que tuvieran su preciso sentido político, adquiridos a posteriori por los pueblos de otras tradiciones. Parafraseándolo a él, pues realmente lo que nos pone de antemano es que la construcción de los cabildos como tal obedece no a una lógica propia, sino a una lógica más como delegada del mismo Estado. De este pequeño enunciado solo quiero dejar como una sola premisa que debe verificarse obviamente, y es que la institucionalización en el marco del Estado realmente menoscaba y deteriora lo que es las construcciones propias de los pueblos indígenas y los está conduciendo más que al afianzamiento cultural de identidad propio a su propia destrucción. Esa es solamente una premisa que obviamente permitirá ahondarse con más tiempo y con más detalle sobre
futuros postulados que de otra manera permitan hacer una sana crítica y observaciones a este tipo de procesos. De esta manera expreso mis agradecimientos a quienes nos han hecho partícipes de tan magno evento y esperamos poder seguir contribuyendo a este tipo de iniciativas de construcciones dialectales epistemológicas de los propios pueblos. Con el mayor de los gustos, mi nombre es Tixicamac Maca Jiménez del Resguardo Indígena Papayacta, ubicado al suroccidente de Colombia, entre el departamento del Cauca. Muchas gracias y estoy a expectativas de sus recomendaciones u observaciones sobre lo aquí enunciado.